Revelado, dos historias escalofriantes del Yucatán que descubren lo maldito y siniestro ocult. Ana llegó al pueblo, sintiendo el peso de un pasado que no lograba recordar. Las casas de colores vibrantes ahora parecían más bien tumbas, y las calles empedradas susurraban secretos que le erizaban la piel. La selva que rodeaba su hogar estaba oscura, incluso bajo la luz de la luna. Había algo en el aire, una presión que la hacía respirar con dificultad, como si una presencia se ocultara entre los árboles, esperándola. La historia de su abuela, siempre envuelta en sombras, comenzaba a cobrar vida a medida que la anciana perdía la razón. Ana no sabía qué era peor, el deterioro de su memoria o los escalofríos que la invadían cada vez que pensaba en lo que había sucedido allí, en ese pueblo que había querido dejar atrás. Hasta que una noche, los ruidos comenzaron. Sonidos extraños, como un lamento agudo, provenían del fondo del jardín, cerca del viejo cenote, al que le habían prohibido acercarse. El aire se volvió frío como un susurro helado que recorría su espalda. Una noche, Ana se aventuró a mirar por la ventana. La luna brillaba, y el jardín se llenó de sombras que danzaban sin rumbo. Un escalofrío la invadió al pensar que esas sombras podían ser más que simples ilusiones. Tal vez eran espíritus. Mierda, su madre siempre había dicho que nunca preguntara sobre el pasado familiar, pero ¿y si ese pasado era lo que ahora acechaba en la oscuridad? Tras una tormenta, al limpiar bajo la cama de su abuela, Ana encontró un amuleto antiguo. Su abuela, al verlo, palideció. «Ese no debe estar aquí», murmuró con voz temblorosa. Ana sintió que algo mortal se apoderaba del aire. «¿Qué significa?», preguntó, casi en un susurro. La abuela no respondió y cerró los ojos, como si intentara protegerse de un horror que había olvidado. La ansiedad comenzaba a transformarse en pánico. ¿Qué le sucedía a su familia? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días pasaron y con ellos también comenzaron las desapariciones en el pueblo. Familias enteras se esfumaban, dejando solo ecos de miedo y una creciente desesperación. La gente murmuraba sobre un pacto secreto, algo que los ancianos habían mantenido en la oscuridad. Ana sentía que el aire se espese a su alrededor, como si la selva exigiera un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. Una noche, Ana escuchó a su abuela murmurar esas palabras en un idioma que nunca había oído. La luz en sus ojos brillaba de manera extraña, como si conociera secretos antiguos. Decidida a descubrir la verdad, Ana se dirigió de noche al cenote. Los árboles parecían cerrar filas a su alrededor, y cada paso resonaba como un latido en su pecho. Al llegar, el agua brillaba bajo la luna, mostrando visiones distorsionadas de su familia. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba a un paso de lo desconocido, a un paso de lo prohibido. Y justo cuando las risas de sus seres queridos se mezclaban en el viento, una sombra se movió detrás de ella. Ana quedó paralizada, su corazón palpitaba con fuerza y algo oscuro se precipita hacia ella. ¿Sería capaz de escapar de los secretos familiares que habían estado esperando en la oscuridad? La sombra se abalanzó sobre Ana, desdibujándose en el aire como un susurro. Su instinto de supervivencia la empujó a retroceder, pero el miedo la mantenía firme, congelada en el lugar. Desde la penumbra, unos ojos brillantes la examinaban, como si estuvieran desnudando su alma. Ana sintió que el viento cambiaba, frías ráfagas hinchaban su ropa y le erizaban la piel. ¿Quién está ahí? Su voz sonó temblorosa, casi inaudible. Pero la única respuesta fue el murmullo del agua del cenote, susurrando secretos que nunca debería haber escuchado. Un resplandor tenue comenzó a formarse alrededor de la sombra, revelando una figura esquelética con una mueca en su rostro. Era un anciano, o algo que había sido un anciano en otro tiempo. Su piel estaba arrugada como papel y sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora.
Ana dio un paso atrás, sus pies tropezaron con una raíz saliente. La figura sonrió, dejando al descubierto dientes desgastados. Has venido a buscar la verdad, Ana, pero a veces, la verdad tiene un precio, proclamó el ser, su voz era como el crujir de ramas secas. Cada palabra resonaba en su mente, como un eco perpetuo. Ana sintió que su corazón latía con furia. Pensó en su abuela, en las desapariciones, en todo lo que había escuchado. ¿Qué has hecho a mi familia?, gritó, arrojando su fragilidad al viento. La figura se acercó, su aliento helado impregnaba el aire con un hedor a tierra muerta. Tus ancestros sellaron un pacto, uno que ahora rompe el silencio. Ellos ofrecieron su sangre a cambio de protección, y ahora la selva exige su cuota. Tú, Ana, eres la elegida. No soy ninguna elegida. Se defendió, casi vacilando. ¿Qué poder podía tener ella frente a este horror? La sonrisa del anciano se amplió, revelando más de lo que debía. El pasado está tejido en tu ser. Sin embargo, hay algo que temen de ti. La sangre trae consigo tanto el poder como la condena. Las palabras retumbaban en su cabeza. Ana necesitaba huir, pero en ese momento el paisaje a su alrededor se transformó. Las sombras de los árboles se alargaron, creando figuras grotescas que danzaban, incapaces de liberarse del silencio que las había mantenido. Vuélvete, Ana, los muertos te esperan, decía en un susurro el anciano. Una risa escalofriante llenó el aire, resonando en su mente. Ana giró hacia el cenote, desesperada por escapar de aquella pesadilla. Era entonces cuando, al mirar al agua, vio la verdad reflejada en la superficie, imágenes de su abuela en un ritual oscuro, las manos manchadas de sangre y un semblante lleno de desesperación. Ana comprendió que las desapariciones no eran solo una leyenda, sino el resultado de decisiones tomadas por su propia sangre. Sin embargo, la sombra seguía allí, y sus ojos ardían con una furia ancestral que Ana no pudo ignorar. No puedes escapar del destino, niña, advirtió, su tono ahora más grave. Tienes una elección que hacer. Ana sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Qué elección podía haber en un mundo tan oscuro? El miedo abrumador se apoderó de ella, y corrió hacia el pueblo, buscando respuestas y alguien que pudiera ayudarla. Mientras corría, escuchó un grito distante, una voz familiar que la llamaba. Era su abuela. Ana. Vuelve, no te acerques al cenote. Ana titubeó. Sobre su cabeza, las nubes comenzaron a oscurecerse. ¿Qué verdad más siniestra se desvelaría si regresaba? Y lo más aterrador de todo, ¿qué precio tendría que pagar para salvar a su familia? Cada decisión la acercaba más al abismo. El eco del grito se desvaneció mientras ella se adentraba respetuosamente en el pueblo, justo a tiempo de escuchar murmullos alarmados. Algo más estaba sucediendo. Y antes de que pudiera prepararse, se dio cuenta de que la oscuridad ya había llegado en ese instante. Un susurro le heló la sangre. Estamos aquí, por ti. Todo estaba en su contra, y un nuevo terror palpitante la envolvía. ¿Podría encontrar la manera de luchar contra su destino antes de que fuera demasiado tarde? Ana llegó al borde del pueblo, el corazón martilleando con fuerza. Las casas, antes familiares, ahora parecían amenazantes, como si cada ventana escondiera un testigo silencioso de su desdicha. Las luces parpadeantes aportaban poca claridad, sombras se deslizaban en cada esquina, programando terror en su mente. Al escuchar murmullos aprensivos, se acercó a un grupo de vecinos que formaban un círculo cerrado. La mirada de todos estaba fija en un punto central, y un nudo de inquietud se formó en su estómago. ¿Qué sucede?, preguntó, aunque sabía que su voz sonaba más a un susurro temeroso. Un anciano de aspecto también desaliñado y pálido, alzó la voz temblorosa. Han desaparecido más aldeanos. La selva está reclamando lo que es suyo. Al instante, Ana sintió que la atmósfera se tornaba enrarecida. Era como si el aire pesara, impregnado con la desesperación de los que habían perdido a sus seres queridos. Su mente hizo un clic, recordaba las advertencias de su abuela, las historias sobre sacrificios y pactos, sobre lo que acechaba en la oscuridad. Se palpó el collar que su abuela le había dado, un amuleto de protección que ahora parecía más una cadena de angustia. No podemos dejar que sigan desapareciendo. Ella misma no se creía lo que decía. Cada palabra arrojaba más peso a su carga. Uno de los hombres del círculo, de rostro desencajado, habló en voz baja.
No podemos enfrentarnos a lo que está merodeando. Dos han desaparecido desde esta mañana, y el anciano nos ha advertido que pronto más empezarán a caer uno tras otro. Su tono era un canto de rendición. Ana sintió un escalofrío. Había un peligro muy real, y no solo en las sombras fuera del pueblo. Su familia había estado involucrada en algo terrible, y ahora estaba atada a un destino que no elegía. No podemos quedarnos aquí. Si la selva está reclamando su cuota, debemos actuar. Debemos terminar con esto, insistió, y aunque por dentro dudaba, las miradas del grupo empezaban a girar hacia ella. ¿Qué propones? ¿Un sacrificio? Cerrar los ojos y esperar a ser la próxima víctima, se burló uno de los hombres, pero su expresión era más terrorífica que despreciativa. No lo sé, pero tenemos que enfrentarlo. Quizás hay algo que podamos hacer. Las palabras sonaban más a un mantra que a un plan, pero la determinación crecía en su interior. De pronto se acordó de la figura del anciano en el cenote. Él mencionó un pacto, debemos ir a buscar respuestas. Un murmullo de descontento recorrió el grupo. Todo el mundo sabía que acercarse al cenote era arriesgado, un camino hacia la locura. Pero para Ana, alejarse significaba dejar que el ciclo de sufrimiento continuara. La voz de su abuela resonaba en su mente. No te acerques a la selva, Ana. Ella guarda secretos que no comprendes. Pero todo estaba en juego ahora, y el miedo se estaba convirtiendo en un fuego oscuro que la empujaba hacia adelante. Resoluta, frenó a sus vecinos con una mirada. Dediquémonos a buscarla. Si están ahí, entonces debemos saber la verdad. Quizás hay algo en esa oscuridad que podamos utilizar. Con cada palabra sentía el peso de su destreza, su resolución atrapando el miedo que suponía. A medida que el grupo titubeaba, Ana giró sobre sus talones, casi sintiendo el tirón del destino. La selva no sería su prisión, se convirtió en su liberación. Y mientras comenzaba a despertar los ecos de magia antigua en su sangre, un grito desgarrador resonó desde las sombras. Las luces del pueblo parpadearon aún más. Los murmullos se convirtieron en gritos de desesperación, al ver cómo una forma oscura se deslizaba entre ellos. Las sombras ya no eran solo ilusiones. La selva había decidido actuar, y la cuenta regresiva para salvar a todos había comenzado. Ana, la voz de su abuela resonó de nuevo, ahora cargada de pavor. Regresa, no te acerques más. Y en ese mismo instante, un frío helado recorrió su espalda. La sombra se abalanzó sobre el grupo. Ana sintió la presión de la realidad apretando su pecho. Pero esta vez, no estaba sola. ¿Podrían finalmente enfrentarlo? Que acechaba en la selva, o sucumbirían a las viejas maldiciones de su sangre. La oscuridad tambaleaba con hambre, mercenaria, lista para reclamar más vidas. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por su supervivencia? Una sombra se cernía sobre todos ellos, y la peor pesadilla estaba a punto de salir a la luz. El aire se volvió gélido en un instante. Ana sintió que el tiempo se detendría mientras la sombra se filtraba entre sus vecinos, una figura amorfa y oscura, como un manto que absorbía cada destello de luz. Sus corazones latían en un crescendo de terror colectivo, un sonido ensordecedor que competía con los gritos agónicos que ahora rebotaban en las paredes de las casas. «¡Corre!», gritó un hombre, y todos hicieron caso. La multitud se dispersó, gritando, corriendo en direcciones desiguales. Ana, presa de la adrenalina, se movió hacia el centro, sin saber si debía huir o quedarse. ¿Podía realmente afrontar lo que se avecinaba? Con cada paso tambaleante, la selva parecía devorar el pueblo. Las raíces de los árboles se retorcían como serpientes, y sus ramas se doblaban, como si la propia naturaleza estuviera aliada con la sombra. Se acordó de los relatos de su abuela, de los pactos que habían atado a su familia a ese lugar, y cómo las sombras siempre regresaban para cobrar su deuda. Ana. El llamado de un voz familiar interrumpió su tormento interno. Era su hermano, David, quien corría en su dirección, la expresión de horror destinada a volverla loca. Esos no son solo desaparecidos. Son sacrificios. Sí, lo sé. Debemos hacer algo, pletó Ana, con el aliento entrecortado. Las palabras se sienten como un eco en su mente, pero su determinación se ataba a las raíces antiguas de la oscuridad.
Una chispa de esperanza iluminó su interior. El cenote. Conozco el camino. Allí encontraremos respuestas. David asintió, pero su pánico reveló la confusión en su mente. ¿Y si no hay respuestas? ¿Y si lo que encontramos es muerte? El pensamiento de enfrentar lo desconocido la paralizó brevemente. Pero supo que no había opción. No tenemos elección. Si no hacemos nada, serán más los que caigan. Ven. Gritó, y, juntos, se adentraron en la selva, el susurro de la oscuridad siguiéndolos en cada paso, los árboles parecían murmurar, como si estuvieran al tanto de su misión. Aunque los caminos eran familiares, Ana sentía que todo estaba distorsionado, cada sombra se alzaba un poco más alta, y cada susurro se hacía más fuerte. La selva no les permitía avanzar en paz. Sus entrañas contenían secretos que habían sido mantenidos durante demasiado tiempo. A lo lejos, un destello de luz cortó el espesor oscuro, el cenote. Ana respiró hondo, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. Ahí estábamos, empujó a David hacia adelante. Al llegar, se encontraron en un claro donde el agua cristalina reflejaba un cielo estrellado distorsionado. Pero no era solo la belleza del lugar lo que impactaba. En el centro del cenote, una figura se alzaba. Una mujer de largo cabello oscuro, cuyos ojos centelleaban con un brillo indescriptible. «Estás aquí, finalmente ha llegado tu turno», dijo en un susurro que resonó en sus huesos. Ana sintió que el terror se transformaba en parálisis. «¿Quién eres?», logró preguntar, aunque su voz sonaba quimérica. «Soy un eco de aquellos que han pasado por alto las antiguas advertencias. Estoy aquí para mostrarte lo que debe hacerse y lo que vendrá», respondió la mujer mientras el agua comenzó a vibrar, creando ondas que distorsionaban su imagen. Ana podía sentir la gravedad del momento, el peligroso riesgo de conocer la verdad. David se apretó su brazo, pero Ana se sintió atraída por el canto seductor de la figura. «¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos salvar a los desaparecidos? Hay un precio que pagar, un sacrificio que debes considerar. La sangre llama a la sangre». Ana sintió que su corazón se frenaba. La realización de lo que podría significar esa frase se instaló en su mente como un monstruo. No puedo. Pero la mujer sonrió, y Ana comprendió que el miedo, el terror que había sentido hasta ahora, era solamente el principio de una revelación que cambiaría todo. La selva se aguzaba, las sombras rigurosas se preparaban para reclamar más de lo que pensaban, y ya no podían dar marcha atrás. ¿Qué precio pagarás por tu verdad? La voz resonó, pero no era solo un eco, era una pregunta que haría tambalear sus creencias y su propia humanidad. Las aguas del cenote comenzaron a replicar las sombras que los rodeaban, pero lo que emergió de ellas era aún más siniestro. La verdad era cercana, pero tan peligrosa. Una ola de frío atravesó el claro, y la oscuridad se estaba tragando la realidad. Ana, la voz de su abuela, ahora tan distante, la instó a recordar lo que la selva realmente significaba: muerte, sacrificio y secretos inconfesables, y en ese instante, mientras las sombras se alzaban, Ana se preguntó si realmente estaba lista para afrontar la verdad. ¿Qué sacrificio estaban dispuestos a pagar para volver a la luz? La selva contestaría, pero el eco de su respuesta prometía llevar a Ana a límites inimaginables. Ana sintió que el aire se volvía más frío al escuchar la advertencia de la mujer. El cenote, antes un refugio de serenidad, se transformaba en una trampa mortal. El agua temblaba y comenzó a formar figuras que parecían querer salir. El miedo y la incertidumbre la envolvieron. ¿Bajo qué condiciones?, preguntó, con la voz apenas perceptible, como si las palabras pudieran invocar más oscuridad. La mujer sonrió, mostrando dientes afilados y un brillo en sus ojos que la hizo estremecerse. «Tú conoces el precio, Ana. No solo hay sombras que piden sacrificio. Hay un deber, una necesidad ancestral que debes cumplir». David se aferró a su brazo, como si pudiera protegerla de las revelaciones que venían. «¿Qué deber?», preguntó, su voz temblando. La desesperación de no tener respuestas lo transformaba. «No podemos hacer esto, no podemos a este costo». Pero la mujer movió su mano hacia las aguas, y las sombras comenzaron a tomar forma. Imágenes de personas que Ana conocía se materializaban, rostros perdidos entre el terror y la agonía.
Las vidas que has visto desaparecer son solo el principio. Ellos no fueron solamente víctimas, son parte de un ciclo, de un antiguo pacto que atraviesa generaciones. La sangre llama, y si deseas romperlo, tendrás que dar a alguien. El corazón de Ana se detuvo. Las palabras se deslizaron como un veneno en su mente. No puedo sacrificar a otros. Eso no es una opción. Pero mientras pronunciaba esas palabras, su mente se llenó de recuerdos de sus abuelos, de todo lo que habían contado sobre la historia del pueblo y los sacrificios. Ellos murieron también, dijo la mujer, su voz como un susurro desolador. Y su pérdida tiene un costo. La selva desea equilibrio, y eres su elegida. Si te resistes, las sombras solo se volverán más oscuras. Ana sintió que sus rodillas flaqueaban. La selva la observaba, cada hoja, cada sombra, resonaban con un eco siniestro de la historia que la había llevado allí. ¿Y si no elijo? ¿Y si me niego? Entonces, los que amas sufrirán, replicó la mujer, dándole un paso al frente. Haz tu elección, Ana. El tiempo se escapa. Ana, en un impulso, por un momento olvidó a David. Pensó en su aldea, en su vida, en los que amaba, y en lo que estaba en juego. La lucha interna la consumía, recorriendo su cuerpo con un escalofrío. ¿Era este el momento en que debía sucumbir al destino que le habían marcado? Podía cambiar la historia o quizás simplemente reforzarla, las sombras parecían acercarse, dispuestas a devorarla por su indecisión. Una vez más miró hacia el agua, ahora un espejo inquietante que revelaba potenciales futuros. Formas conocidas se unían a las figuras perdidas y entendió que había mucha más en juego que su propio miedo. ¿Qué pasaría si estoy dispuesta a hacer el sacrificio?, preguntó. Su voz temblaba, pero había una chispa de resolución empezando a brillar. ¿Qué se necesita de mí? La sonrisa de la mujer creció, revelando aún más lo macabro que se escondía tras su forma etérea. Todo lo que se necesita es tu sangre, tu compromiso. Tienes que dejar ir lo que más amas para salvar lo que quedará. Ana sintió un ardor en su pecho. En ese momento, las sombras palpitaban con fuerza conveniente, como un eco melodioso del sacrificio sin fin. David aferró su mano más fuerte, la preocupación en su mirada la preconizaba la distancia entre lo que tenía que hacer y lo que quería. De pronto, una voz resonó desde el interior de la selva, profunda y grave. La hora ha llegado sin avisar, una sombra tomó forma física en la orilla del cenote, pero no era la sola mujer. Era un ente quelácel que parecía arrugar la realidad misma. Ana dirigió su mirada aterrorizada hacia la figura. Era tiempo de decisiones. ¿Sacrificio o condena? La pregunta inundó el aire, y en el frío silencio, Ana supo que su elección definiría no solo su destino, sino el de toda su familia y su pueblo. Con la selva expectante, y los ecos del pasado acercándose, el tiempo se acababa. Una elección se acercaba. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? La figura oscura se estremeció y comenzó a avanzar hacia ellos. Ana sintió como su corazón latía con fuerza, como un tamboreno en la penumbra del cementerio. La figura oscura, un ente colosal, avanzaba con una lentitud angustiante. Cada paso resonaba como un eco de muertes pasadas, un recordatorio del sacrificio que exigía. Ana, gritó David, su voz temblando, cortando el aire denso con una mezcla de miedo y determinación. No puedes hacerlo. No puedes entregar a nadie. Las sombras que danzaban en el agua comenzaron a girar más rápido, como si sintieran la tensión en el ambiente. Ana observó cómo sus formas mutaban, distorsionándose en rostros familiares que surgían y caían en la oscuridad de sus recuerdos. El pánico la abrumaba. La mujer misteriosa se acercó, su mirada fija en Ana, como si hiciera un análisis de cada emoción que pasaba por su rostro. La decisión es tuya, pero hay secretos que jamás conocerás si no te atreves a pagar el precio, murmuró. Su voz era como un canto hipnótico, pero a la vez aterrador. El agua del cenote empezó a burbujear, un gorgoteo sordo que resonaba en los oídos de Ana. Deseaba gritar, romper el hechizo que habían tejido alrededor de ella. Por favor, David, exclamó, volviendo su mirada a él. ¿Qué debo hacer? Luchar, respondió él, con una firmeza que desafiaba su propio miedo.
luchar contra este destino. No somos marionetas. No podemos dejar que nos controlen. Las sombras se alzaron desenfrenadas, como serpientes esperando atraparla. Ana sentía que el calor del sacrificio se desvanecía en medio de su confusión. La mujer alzó su mano y todo se paralizó. El silencio era absoluto, pesado como el olvido. «Confías en él más que en lo que sientes aquí», dijo la mujer, señalando su propio pecho. «La selva alimenta sus fuerzas con la duda. Pero tus verdaderos lazos son lo que la priva de poder. Tu elección no solo tiene consecuencias para los que amas, sino para el equilibrio de la vida misma». Ana miró a David, y en su mirada pudo ver una chispa de esperanza. Luego, su atención se posó en el ente oscuro, que continuaba acercándose. Era como si su piel se deshiciera en trozos al contacto con su sombra. El frío iba calando hasta sus huesos, y supo que no había tiempo que perder. «El sacrificio», murmuró Ana, «¿podría ser algo diferente a lo que imaginas? Quizás no se trate de entregar a alguien, sino de liberarse de antiguos miedos». La risa de la mujer resonó en el aire, un eco retumbante que desafiaba la razón. «Ah, pequeña, el miedo también es un precio. Pero eres tú quien tiene el poder. Si decides dejar ir, no solo sacrificas, sino que también renaces». El ente oscuro pareció detenerse por un instante, como si su existencia dependiera de la elección de Ana. Ella sentía cómo sus piernas temblaban y el sudor frío le bañaba la frente. Lo que proponía era aún más aterrador, liberarse de algo que siempre había conocido. «No quiero más sombras ni ciclos. Quiero romper esta maldición», declaró con voz temblorosa pero segura. Una ola de decisión la envolvió, pero antes de poder actuar, una risa demoníaca emergió del fondo del cenote, como si la selva misma se regocijara con su incertidumbre. Las figuras en el agua comenzaron a retorcerse, un espectáculo monstruoso que la sumergió en la desesperación. Ana sintió que la sombra del ente cada vez se acercaba más. El horror de lo que haría se instaló como un lazo en su pecho. «¿Continuarás el ciclo? ¿O romperás las cadenas que atan a tu gente?». La voz de la mujer reverberó, retumbando en su cerebro. Ana cerró los ojos, sintiendo como la oscuridad la consumía. Entonces, un grito desgarrador resonó en la selva. La realidad se distorsionó, y en un fugaz instante, comprendió que su decisión no solo definiría su vida, sino también la muerte que acechaba al pueblo. El ente gigante se detuvo a un paso. «Elige ahora». Ana abrió los ojos. El tiempo se había detenido, pero del fondo del cenote, un rostro familiar emergió entre las sombras, el de su madre, mirándola con tristeza y amor. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar?». Las luces rojas brillaron en él. Agua, y Ana supo que estaba al borde de la verdad más oscura que pudiera imaginarse. ¿Podría sacrificar todo lo que ama para cambiar el destino? Un latido resonó profundo en su pecho y el caos estalló a su alrededor. ¿Estás lista para lo que viene? La figura oscura parecía tiembla como un eco de lo que podría ser. El tiempo se detuvo y, en esa quietud, Ana sintió el peso de los recuerdos. La imagen de su madre la atravesaba como una flecha, mientras el grito desgarrador del bosque se convertía en un murmullo sordo en sus oídos. «Mamá». Las lágrimas ardían en sus ojos. Sabía que el rostro que veía era tanto un anhelo como una advertencia. El ente oscuro muestreaba un hambre insaciable, cada latido de su corazón resonaba con la desesperación de múltiples almas atrapadas. «Elige, Ana. Elige para permanecer o para ser parte de la eternidad de esta selva». La voz de la mujer reverberaba como un eco apremiante, tejiendo la confusión en su mente. «No», gritó David, sus ojos desbordando terror. «No dejes que te lleve. ¿Acaso no ves lo que es? Es el mismo miedo que nos ha perseguido toda la vida». El aire se volvió espeso. Las sombras alrededor de Ana pulsaban con una energía feroz, retorciéndose como si estuvieran vivas. Podía sentir sus dedos fríos en su piel, como si la selva misma tratara de reclamarla. «Tienes que dejarla ir», insistió David, tomando su mano, pero su voz temblaba. «No puedes elegir el miedo». Ana se encontró en un abismo de decisiones. Por un lado, la seguridad de lo familiar. Por el otro, la promesa de lo desconocido, liberarse.
La mujer misteriosa sonreía, llenando su mirada con una mezcla de desafío y seducción. Si decides soltar, entonces tu madre no solo será un recuerdo. Ella será parte de ti, por siempre. Pero si eliges aferrarte, perderás no solo su amor, sino también tu alma. A medida que hablaba, el cenote empezó a brillar con un fulgor siniestro, las sombras convergiendo hacia el centro como si la superficie del agua fuera un portal a otro mundo. El sacrificio de la confianza, pensó Ana. El sacrificio de enfrentar al verdadero enemigo. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras se daba cuenta de que nunca había tenido el poder en sus manos, siempre había sido una prisionera en su propia mente. La pregunta resonaba en su interior: ¿quiénes eran realmente sus enemigos? ¿La selva, la oscuridad o su propio miedo? Fue entonces cuando vio la verdad detrás de las miradas familiares que danzaban en el agua. Cada reflejo contaba una historia de renaciones y pérdidas. Las figuras eran parte de ella, inseparables, gritando por una salida. Ana volvió a llamar David, pero la distancia entre ellos parecía una eternidad. Elige. El rostro de su madre sonrió, pero en su mirada había un destello de dolor. Ana sintió que un abismo se abría bajo sus pies. Sin poder soportar más, exclamó: no quiero seguir así, no más, me libero. La mujer misteriosa pareció complacerse, su risa resonando en las copas de los árboles mientras las sombras se agitaban frenéticas. Ana hizo un movimiento hacia el centro del agua burbujeante, sintiendo como el frío la abrazaba y la envolvía en su oscuridad, pero antes de que pudiera dar el paso final, un fuerte tirón la detuvo. Un grito desgarrador emergió de su pecho, y las sombras se dispersaron por la fuerza de su decisión. El ente colosal emitió un rugido ensordecedor, la tierra temblaba bajo sus pies. Las sombras que antes la atormentaban ahora se unieron, dejando claro que no iba a ser un viaje tranquilo. El precio, resonó la mujer, mientras la selva comenzaba a retumbar: no es solo tu miedo, sino tu vida. Ana retrocedió horrorizada, sintiendo que sus decisiones habían desatado algo aún más oscuro. La selva se alzó, una criatura viva que rugía por venganza. Justo antes de que todo se sumergiera en caos, una imagen parpadeó en su mente: era su vida, cada risa, cada abrazo, cada despedida. Ahora enfrentarás las consecuencias de tu elección. La mujer se rió y, aunque el caos estalló alrededor de Ana, en su interior había una chispa de determinación. Las sombras volvían a girar, pero esta vez, en vez de miedo, Ana sintió una ola de empoderamiento. Voy a liberarnos a todos, resonó su voz, y, en ese instante, la selva se volvió su aliada. Justo cuando la neblina comenzaba a disiparse y la realidad se entrelazaba con el destino, una sombra emergió del fondo del agua. Ana se detuvo, horrorizada, al reconocerla. Era un reflejo de sí misma, pero deformado, retorcido por la tristeza. Un eco de lo que podría ser. La pregunta ardía en su mente al ver a su otro yo: ¿qué precio estarías dispuesta a pagar para salvarte a ti misma y a los que amas? La selva parecía contener la respiración, mientras Ana se enfrentaba a la doble realidad de un futuro incierto. Las sombras danzaban frenéticas alrededor de Ana, retumbando en un eco de desesperación que parecía ser suyo y de todos esos reflejos atormentados en el agua. La figura distorsionada que la miraba desde el fondo del cenote, su otro yo, sonreía con un desdén que le helaba la sangre. Cada mirada que le devolvía se llenaba de lo que ella podría llegar a ser: un vacío, una sombra, un eco olvidado. David gritó, su voz desgarrada rompiendo el silencio del lugar. Ana. No te acerques más al agua. El terror en su voz era una advertencia y un ruego al mismo tiempo, y mientras esto sucedía, la selva parecía cobrar vida, susurros y lamentos rebosando entre las hojas como si compartieran su inquietud. Déjame ir, murmuró su otra mitad, una súplica disfrazada de desafío. Ana sintió como su corazón latía con fuerza, cada golpe resonaba con la incertidumbre de su elección. ¿Sería capaz de salir de allí intacta? ¿Podía realmente liberarse sin perderse a sí misma en el proceso? Un escalofrío recorrió su espalda mientras avanzaba con cautela. Las sombras cercanas se retorcían, como serpientes preparándose para atacar. ¿Qué has hecho?, gritó su reflejo, y Ana vio cómo las facciones se distorsionaban en un torbellino de dolor. No puedes dejar que te consuma.
Las palabras de su otro yo le atravesaron como si fueran espinas. En su mente, una fractura se formó. La mujer misteriosa, observando desde la penumbra, había extendido su mano. Ella es parte de ti, Ana. Siempre lo ha sido. Pero solo tú decides que dejarás que tome vida. Con cada paso, la selva resonaba bajo sus pies, como si el suelo mismo estuviera vivo y en contra de su avance. Recuerdos de su infancia, de risas y juegos, de un hogar lleno de amor, se mezclaban con la visión de su otro yo en el agua. La madre que había perdido, la vida que había dejado atrás. ¿Realmente podrías renacer si dejas atrás a esta parte de ti?, preguntó la mujer, su voz un suave murmullo etéreo. Ana sintió cómo se le encogía el estómago ante la amenaza de lo desconocido. Podría ser más que una simple sombra, era toda una vida. No voy a dejar que me arruine, exclamó, su voz resonando con más confianza de lo que sentía. Soy más fuerte que eso. Aún así, la certeza comenzó a desvanecerse, una niebla de pensamientos oscuros llenaba su mente, ¿y si se equivocaba? Y si el miedo y la tristeza eran sus verdaderos enemigos, el cenote comenzó a temblar, el agua girando en un vórtice que se alzaba como el ojo de una tormenta. Ana. David interrumpió con desesperación, tratando de alcanzarla, su rostro una mezcla de pánico y súplica. Regresa. Debes regresar a lo que somos. Ana volvió la mirada hacia él y, por un instante, se sintió atrapada entre dos mundos. La promesa de una vida nueva en el agua, y el amor tangible de quien había estado a su lado. Elige, resonó la voz de la mujer, profunda y reverberante, en ese instante, decidió enfrentar la oscuridad de su reflejo. No se trata de elegir entre la tristeza y la libertad, dijo, cada palabra llenando el espacio con una nueva energía. Se trata de aceptar todas mis partes. Las sombras alrededor de ella comenzaron a encogerse, como si la selva reconociera la fortaleza en su voz. La mujer misteriosa, confundida, retrocedió un paso. Eso, no es posible. Pero las palabras de Ana resonaron más allá de su comprensión, atravesando el tumulto que se alzaba en el agua. El reflejo distorsionado tembló, y el vórtice cedió un poco, como si la decisión de Ana pudiera alterar el tejido de su realidad, mientras el cenote temblaba violentamente, la selva a su alrededor susurró con nuevos ecos de vida. ¿Y si no puedo simplemente volver?, pensó, sintiendo que la presión aumentaba y que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Con cada latido, la luz brilló del fondo de su ser, invocando algo dentro de ella que resplandecía con la claridad de la verdad. Entonces, empezaré a luchar por todo lo que soy. Pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras se abalanzaron hacia ella, un grito ensordecedor resonó en sus oídos y todo se volvió oscuro, apenas alcanzó a percibir un último destello de luz antes de perderse en la penumbra, y, al instante, se dio cuenta de que la batalla apenas había comenzado. ¿Lograría despertar de esa oscuridad? ¿Podría encontrar el camino de regreso antes de que la selva reclamara su alma? Lo único que le quedó claro era que la verdadera lucha estaba por comenzar, y el precio de su elección podría ser más que su vida. Ana se despertó de golpe, el corazón disparado, como si hubiera estado corriendo una maratón. La oscuridad que la rodeaba era espesa, casi palpable. Se sentó, atrapada en la confusión. No recordaba cómo había llegado allí. A su alrededor, el silencio era abrumador, pero había algo más, un latido rítmico que emanaba de las paredes oscuras, como si la selva misma respirara con ella. David. Susurró, pero el eco de su voz se perdió entre las sombras. Desesperación la invadió. ¿Dónde estaba él? El temor la invadía, y la niebla de incertidumbre hacía mella en su cordura, trató de levantarse, pero un dolor punzante la detuvo. Miró su brazo, y para su horror, notó marcas rojas que serpenteaban por su piel como si alguien hubiera intentado sujetarla con fuerza. Su mente corría desenfrenada. Eso no puede estar pasando, pensó, y la imagen de su reflejo distorsionado apareció en su mente. La sombra que había visto era la causa de su dolor. Era la encarnación de su propia culpa y desesperación, el eco del latido se intensificó, pulsando con un ritmo casi hipnótico. A cada compás, sentía que una parte de ella se hundía, como si un abismo amenazara con tragársela de nuevo.
Mientras la presión aumentaba, un frío helado se deslizó por su espalda. Las sombras parecían moverse, susurrando secretos que se perdían en el aire. De pronto, la mujer misteriosa apareció ante ella, emergiendo de la oscuridad. Su presencia era imponente, la mirada fija y deliberada. Has hecho una elección, Ana. Pero estás lista para sus consecuencias. Ana la observó, paralizada. ¿Qué quieres de mí?, gritó, sintiendo que su esencia se desvanecía ante la mirada penetrante de la mujer. La figura sonrió de manera inquietante. Todo está conectado, querida. Lo que aceptas de ti misma puede liberar tu verdadera fuerza o, por el contrario, consumir tu alma. El vórtice repentino de emociones hizo que Ana se tambaleara. Todo lo que había dejado atrás, las heridas antiguas que nunca había cerrado, comenzaba a aflorar. No puedo seguir así. Necesito enfrentar lo que soy, murmuró, con una nueva resolución. ¿De verdad piensas que puedes controlarlo? La mujer expresó, burlona, mientras se acercaba lentamente, las sombras arremolinándose a su alrededor. Tus partes más oscuras tienen un poder que no puedes imaginar. Un frío sudor resbaló por la frente de Ana al recordar a su otro yo en el agua. Pero, de repente, en el eco de la risa distorsionada de su reflejo, encontró una chispa de conocimiento. No tengo miedo de mis sombras. He vivido con ellas demasiado tiempo. La mujer arqueó una ceja, interesada pero despectiva. Ah, pero el miedo es lo que les da forma. Sin él, sin esa vulnerabilidad, se tornan inofensivas. El ritmo del latido resonó aún más fuerte, como un tambor que marcaba el compás de su propia vida. En su interior, sentía que algo burbujeaba, ansioso por salir. En una explosión de coraje, Ana dio un paso al frente. No voy a ser prisionera de mis propios miedos. Las sombras a su alrededor se diseminaron, pero la mujer no retrocedió. Entonces, prepárate. Cada decisión tiene un costo. La selva no olvida y el tenue hilo de tu alma puede romperse. Ana, desafiada, sintió que el suelo temblaba de nuevo. La selva se convertía en una vorágine de ruidos y movimientos frenéticos, como una bestia hambrienta esperando su oportunidad. ¿Qué harás cuando el caos te consuma? Las luces titilantes de sus recuerdos comenzaron a danzar en su mente. Reflexiones de lo que había perdido, pero también de lo que aún podía ganar. ¿Qué elegiré? Solo el tiempo lo dirá, pensó, con cada palabra que pronunciaba, el conflicto dentro de ella crecía. Tenía que enfrentarse a su reflejo y, al mismo tiempo, proteger a David. Si aquello era una prueba, ella debía salir vencedora. Una risa estentórea resonó en la penumbra, y el latido se detuvo de golpe. La selva se silenciaba de repente, como un susurro en la brisa. Ana miró hacia atrás, hacia la oscuridad, sintiendo que algo la acechaba, esperando el momento perfecto para atacar. Los ojos intensos de la mujer se afilaron. El vínculo es más fuerte de lo que crees, Ana. Así como el amor puede ser una fortaleza, también puede convertirse en tu perdición. Tan pronto como terminó de hablar, un grito desgarrador emergió de la selva. Era David. Ana sintió que su sangre se helaba, la urgencia recorriendo su cuerpo. No, David, gritó, lanzándose hacia la dirección de su voz, pero mientras corría, comprendió que había tomado la decisión de enfrentar no solo su pasado, sino lo que estaba por venir. La selva podía ser su enemiga, pero también su única aliada. En ese instante de acción, las sombras comenzaron a arremolinarse otra vez, como olas sangrientas, y la mujer misteriosa lanzó su risa, un sonido malicioso y seductor. Primero, debes elegir que se llevará tu amor, o lo perderás para siempre. Con su corazón latiendo en un ritmo frenético, Ana gritó en el abismo de la selva, vuelvo por ti, David. Sin embargo, una voz en su mente se alzó, advirtiendo, pero, ¿serás capaz de regresar tú misma? La selva esperaba, y la oscuridad también. Ana sintió un impulso feroz dentro de sí misma. A medida que corría entre los árboles, el viento silbando agudo en sus oídos, se aferró a la idea de que podía cambiar su destino. Sabía que se encontraba ante la línea divisoria entre la luz y la oscuridad, justo como su madre se lo había advertido. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, y el grito de David se convertía en su norte. David,
gritó, sintiendo como la desesperación empezaba a hacerle nudo en la garganta. La voz de su hermano era un eco persistente, y mientras más se acercaba al corazón de la selva, más intensas se volvían las sombras que lanzaban sus tentáculos oscuros, intentando atraparla. De pronto, una luz surgió ante ella. Era el cenote, la misma entrada a sus pesadillas. Pero no era solo agua y secretos. En medio del claro, entre la densa penumbra, vislumbró a David, atrapado entre dos sombras que se retorcían alrededor de su cuerpo, como si intentaran beber de su esencia. La angustia en su rostro la desgarró casi tanto como las sombras que lo rodeaban. «Ana, no te acerques», gritó, su voz llena de terror. Pero Ana no podía retroceder, la fuerza que la guiaba era más fuerte que su miedo. Se hizo a un lado, contemplando cómo las raíces de los árboles se retorcían, como serpientes listas para atacar. «No, no», murmuraba entre dientes, mientras el pánico la empezó a invadir. La mujer misteriosa apareció ante ella, flotando suavemente entre la neblina, con su mirada perforando la sombra del alma de Ana. «Elige, Ana. Lo mismo que has hecho siempre, o pierde lo que más amas», dijo, y cada palabra era un eco de advertencia y tentación. Ana sintió un ardor en su pecho. La figura de David, atrapado y desgastado, destilaba desesperación. Las sombras susurraban promesas de poder, tentándola con la posibilidad de liberarse de su pasado, todas esas dificultades y miedos que había luchado sin éxito por dejar atrás. Sin embargo, la pregunta seguía mordiéndola: ¿qué precio estarías dispuesta a pagar? Con un profundo suspiro, recordó todo lo que había vivido. No podía sacrificar a David ni a su familia. El amor era más fuerte que cualquier sombra. «No. No me llevarás», exclamó, afirmando su postura contra la oscuridad que la rodeaba. La risa de la mujer era un eco tenebroso. «Solo tú decides, Ana. Renuncia o acepta tu naturaleza. La selva está viva y necesita de su sustento». Pero Ana no iba a sucumbir. La lucha dentro de sí estalló como un torrente y, con ese impulso, decidió avanzar. Ana se lanzó con determinación hacia David. El corazón le palpitaba con furia mientras rompía las ataduras invisibles que la mantuvieron atrapada durante tanto tiempo. Las sombras a su alrededor comenzaron a convulsionar. Con un grito de fuerza, invocó la memoria de los suyos, el amor que siempre había sentido por su familia, ese amor que había traspasado la historia de su vida. «David, aguanta». Carlos miró a un lado y vio cómo el brillo de sus ojos iluminaba el oscuro abismo. Hizo un gesto de desesperación mientras una sombra se alzaba, a punto de robárselo. «Ana, no mires». Pero, sin embargo, ella estaba decidida. El amor puede encarnar un poder formidable. Concentrándose, sentó un pie firme en el suelo y, con la otra mano, lo estiró hacia su hermano. «Sal de ahí, David. Sostén mi mano». Las sombras intentaron separarla, pero la luz que emanaba de su corazón apenas daba aliento para empujarlas hacia atrás. Una explosión de luz blanca iluminó el cenote mientras el agua comenzó a brillar con tonos cálidos. En un instante de lucidez, Ana comprendió que al final no eran las sombras las que dictaban su futuro, sino ella misma. Sintió la conexión con su familia fluyendo como un río. Sus abuelos, quienes habían luchado con las mismas sombras generaciones atrás, se unieron a su determinación. «Soy más que un pasado. Soy el presente y el futuro», gritó. La selva respondió con un grito de caos, un clamor tan violento como el viento. El agua del cenote comenzó a girar formando un torbellino, como un vórtice de energía, que capturaba las sombras, atrayéndolas hacia el centro. Ana extendió su mano hacia David una vez más, y mientras sus manos finalmente se encontraban, sintió una oleada de luz que la envolvió. Las sombras comenzaron a gritar y chirriar, convenciéndose de que estaban siendo despojadas. El caos los dejó sin vida, impotentes frente a su amor inquebrantable. «Ana», dijo David, su rostro iluminado no solo por el pánico, sino por la esperanza renaciente. «Ahora, vamos», exclamó y, entre risas y lágrimas, la luz los envolvió, empujándolos hacia la libertad, y así, mientras la selva se oscurecía tras ellos, Ana se sintió ligera, y el peso de la historia que la perseguía se desvaneció.
La selva había aceptado su elección, entendiendo que el amor, el verdadero amor, era un sacrificio que concede vida en lugar de tomarla. En ese momento de cierre y renovación, Ana supo que había roto el ciclo de sombras. Llevaba en su corazón el legado de su familia, y aunque el camino por delante aún sería difícil, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con su hermano a su lado, el futuro apenas comenzaba, las sombras se desvanecieron, y un nuevo amanecer brilló en el horizonte. Pero eso no es todo. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Tu apoyo es crucial, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No te quedes callado, queremos escuchar tu voz, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans saben que apoyar al canal significa abrir la puerta a más historias como esta. Tu ayuda hace la diferencia, hazlo ahora.